probable que sepas que en 1591 salió de Tlaxcala un nutrido contingente de personas para colonizar el, por entonces, septentrión novohispano. Este episodio histórico es conocido como la salida de las 400 familias o la diáspora tlaxcalteca, y es muy importante, no solo para los tlaxcaltecas, sino que lo es para todo México, pues estos colonos, junto a los españoles y nativos del septentrión, dieron origen a buena parte de las ciudades y pueblos que aún existen hasta la actualidad en el norte de México y el sur de Estados Unidos. ¿Quién pagará los tributos? Ya desde principios de 1560 se planificó una primer migración tlaxcalteca que pretendía fundar una ciudad en el Camino Real de Zacatecas, cuya riqueza minera comenzaba a explotarse. El virrey le pidió al cabildo tlaxcalteca 1000 hombres casados para realizar dicho proyecto, mismos que debían ser voluntarios. A cambio, el virrey les ofrecía 10 años de exención de impuestos. Sin embargo, para abril de ese año no había voluntarios suficientes. No, gracias, quiero vivir. El cabildo de Tlaxcala llegó a analizar la posibilidad de que los colonos fueran reclutados a la fuerza. Sin embargo, el virrey no quiso obligar a los tlaxcaltecas, sino que prefirió cambiar sus planes y usar otomís de Jilotepec para realizar esta primer colonización planificada. En un acta del Cabildo de Tlaxcala de junio de 1560 se explica en parte por qué no hubo apoyo. Habría mucha aflicción si se van. Quienes se vayan, sus tierras y casas de aquí. ¿Quién las tomará? Por esto se reñirá. ¿Y las mujeres y niños? ¿Cómo recorrerán en el camino? ¿Quién llevará sus provisiones? Además, quienes vayan, los tomarán con aversión, ya que se van definitivamente, y por eso los integrantes del cabildo dijeron: nunca se hizo tequila así. Todo el tiempo transcurrido, desde que llegaron los españoles, en que las mujeres y niños fueran a partes lejanas, y aunque muchas veces fueron o salieron a partes lejanas, por mandado del rey nuestro Tlactuani, los tlaxcalteca iban a sabiendas de que algunos allá morirían, y algunos que quedaran volverían, no se iban para siempre. Una migración planificada de 1000 hombres casados implicaba mucho para los tlaxcaltecas. Y cuando aquí digo tlaxcaltecas, me refiero a la clase gobernante, es decir, a los tlatohque. En aquella época, aunque en la teoría Tlaxcala no pagaba tributo, sí tenía que entregar un reconocimiento a su majestad de 8000 fanegas de maíz al año. Hay que decir que la primera vez que se entregó este reconocimiento fue en 1522 y fue entregado de forma voluntaria por los tlaxcaltecas. Sin embargo, las autoridades españolas comenzaron a pedirlo de forma anual. En aquella época, 1522, la población de la provincia de Tlaxcala, según estimaciones actuales, era de entre 100,000 y 150,000 habitantes. Por ello, dicho tributo, disfrazado de reconocimiento a su majestad, no era muy difícil de recaudar. Pero para finales del siglo XVI, debido a las epidemias, enfermedades y otras causas, la población se redujo hasta en un 85%. El problema, pues bien, los impuestos o tributos de otros pueblos se calculaban a partir del número de hombres productivos. Sin embargo, en el caso de Tlaxcala, este reconocimiento era una tasa fija. Cuando la población se redujo en los demás pueblos, sus impuestos y tributos disminuyeron en forma proporcional, pero no así en Tlaxcala, que debía seguir entregando las 8000 fanegas de maíz año con año, hasta el punto en que se convirtió en una carga muy pesada para los tlaxcaltecas. Esta situación provocó varios conflictos políticos a finales del siglo XVI, pero eso lo dejaremos para otro video. Lo importante de esto ahora es que, más allá de las cuestiones sociales con las que los tlatohque se excusaron ante el virrey para no enviar colonos en 1560, en realidad fueron las presiones tributarias la principal razón por las que el cabildo de Tlaxcala se negó a enviar 1000 tributarios fuera de su provincia, 1000 tributarios que nunca regresarían. No solo esquivaron una bala en sentido tributario, sino que los colonos otomís, que sí fueron enviados por el virrey, tuvieron que enfrentarse al levantamiento de las tribus chichimecas, una guerra a sangre y fuego.
Este estado de guerra constante entre el mundo novohispano y las tribus nómadas de la Chichimeca se mantuvo hasta principios de 1590, cuando de nuevo el virrey Luis de Velasco retomó la idea de que era necesaria una estrategia diferente para la sedentarización de los chichimecas, es decir, la estrategia de los indios madrineros. Las capitulaciones. En 1590, el virrey Luis de Velasco visitó Tlaxcala para presentar ante el cabildo tlaxcalteca su iniciativa de enviar 400 familias para fundar 8 poblaciones nuevas en el septentrión novohispano. A diferencia de la solicitud de 1560, esta sí fue analizada seriamente por el cabildo, que elaboró una lista de condiciones para colaborar con la colonización propuesta por el virrey. ¿No puedo esperar ese tipo de molestias ahora que eres mi novia? Qué bueno que hice esto. ¿Qué es eso? Te presento el acuerdo de noviazgo. Los tlaxcaltecas, además, contaron con el asesoramiento de la Orden de los Franciscanos, en especial del guardián del convento de Tlaxcala, Fray Jerónimo de Mendieta, y el cura Fray Jerónimo de Zara. Entre otras cosas, los tlaxcaltecas pedían estar libres de impuestos y tributos y que sus pueblos estuvieran separados de los pueblos de españoles y nativos, que mantuvieran su autonomía política y que no dependieran de la Real Audiencia de Guadalajara, sino directamente del virrey. Además, que los españoles no podrían introducirse en sus dominios. También pedían el reconocimiento de la hidalguía de los tlaxcaltecas. Esto es muy interesante, pues en la provincia de Tlaxcala seguía existiendo una clara distinción entre nobles y gente común, es decir, entre pipiltin y macehuales. Pero la solicitud iba más allá de esto, pues pedía reconocimiento de hidalguía o nobleza para todo aquel tlaxcalteca que migrara al norte, fuera macehual o pipiltin. Finalmente se condicionaba la migración a que fuera la orden de los franciscanos quienes impartieran la doctrina de los nuevos pueblos tlaxcaltecas. Al tiempo que ocurrían estas negociaciones, un sector de la nobleza se opuso de nuevo a esta migración. La historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, de Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, nos dice que el 28 de febrero, un grupo de nobles se opusieron a la migración. Esteban Zacamáquitl, Hipólito Amantecatl, Bartolomé Osorio y Rodrigo de Molina interpusieron la petición. Se rebelaron estos 4. También se rebelaron 2 de Quiahuistlan y los de Tepeticpac. También se rebelaron. No sabemos con exactitud qué fue lo que pasó, solo que esta falta o rebelión estaba relacionada con la deserción y oposición de estos nobles al proyecto colonizador. La magnitud de este revés lo podemos apreciar en un mandato del virrey del 1 de marzo, en el que ordenaba que estos nobles permanecerían exiliados en la Ciudad de México sin posibilidad de regresar a Tlaxcala, porque habían disuadido y alborotado a los demás indios para que no vayan a la dicha población. Es conveniente que estos revoltosos no traten ni comuniquen a los demás indios que voluntariamente acudan a ello. Manda el virrey que se les notifique a los 4 principales mencionados que no salgan de esta ciudad, es decir, de México, ni vayan a la de Tlaxcala, ni sus términos, sin orden ni licencia mía, so pena de 100 azotes que les serán dados públicamente y de que irán desterrados a un fuerte. Este foco de oposición fue sofocado rápidamente y los nobles fueron reemplazados para el 6 de marzo. El principal sospechoso de instigar esta resistencia sería nada menos que un xicoténcatl, en este caso, don Leonardo Xicoténcatl, quien también fue exiliado de Tlaxcala. Sin embargo, es interesante que unos años después, a este Leonardo lo nombrarían gobernador de Tacuba o Tlacopan, uno de los antiguos Tlatojcayotl que junto a Texcoco y Tenochtitlan conformaban la Excantlatoloyan o Triple Alianza que dominaba Mesoamérica en el siglo XVI, por lo que al parecer recuperó la confianza de las autoridades virreinales. Después de una serie de negociaciones y de esta oposición, el 14 de marzo de 1591 se firmaron las capitulaciones del virrey Velasco con la ciudad de Tlaxcala, para el envío de 400 familias a poblar en tierras chichimecas, mismas que en parte dicen que todos los indios que fuesen de la ciudad de Tlaxcala a poblar de nuevo con los dichos chichimecas, sean ellos y sus descendientes perpetuamente hidalgos, además que sean libres de tributo y servicio personal, y que las tierras, pastos, montes, ríos, pesquerías, molinos y otros géneros de hacienda estén señaladas a cada parte.
Además, que las tierras y estancias que se les diesen y repartiesen a los tlaxcaltecas, así de particulares como de comunidad, no se les pueda quitar por despobladas, y que los indios principales de la dicha ciudad de Tlaxcala, que fueran a la población y sus descendientes, puedan tener y traer armas y andar a caballo ensillado, sin incurrir en pena, y para hacer el viaje se les dé bastimento y ropa. El anterior extracto de las capitulaciones que se otorgaron a los tlaxcaltecas fue tomado de una copia certificada de dichas capitulaciones que en 1782 se realizó en Colotlán por mandato del coronel Antonio Vivanco y que se localizó en el Archivo General de Simancas. La salida. Desde la firma de las capitulaciones hasta la partida de las familias en varias caravanas entre el 6 y el 9 de junio de 1591 pasaron casi 3 meses, tiempo que fue necesario para el reclutamiento de los colonos. Para fomentar el apoyo a la medida, se ofrecieron facilidades especiales a aquellas personas con deudas o que estaban condenadas a trabajos forzosos. Pero es verdad que también hubo voluntarios que vieron en este proyecto la oportunidad de una mejor posición social y, como no, de una vida mejor. En total partieron 933 personas, de las cuales 400 eran hombres, 346 mujeres, 103 niños y 84 niñas. La mayoría de los adultos aún eran bastante jóvenes. En total, había 690 casados, es decir, 345 matrimonios, 2 viudos con hijos, un separado, 53 solteros, dando como resultado 401 jefes de familia. Por ello, la arqueóloga Rosalba Delgadillo Torres sugiere que en lugar de 400 familias se les conozcan como los 401 jefes de familia. En el canal ya tengo una entrevista que le hice a esta arqueóloga y te sugiero que le des un vistazo, pues en ella nos habla desde una perspectiva muy humana y nos cuenta cómo debió haber sido para los tlaxcaltecas, los colonos, haber sido parte de estas caravanas y los retos, desafíos que debieron haber enfrentado. Los capitanes de la caravana de Ocotelulco fueron don Lucas de Montealegre y don Miguel Casas Escapitzatzin. De Tizatlán fueron don Buenaventura de Paz y don Joaquín de Velasco. De Quiahuiztlán, don Lucas Telles y don Diego Ramírez, y de Tepeticpac, don Francisco Vázquez y don Joaquín de Paredes. Terminaremos este video señalando que durante el trayecto a la Chichimeca, el virrey envió a la caravana un regalo muy singular. Este regalo eran 48 máscaras de la tierra, 39 cabelleras ceremoniales, 240 cascabeles, 1000 agujas de coser de España y 6 piezas de colores para pintar. ¿Qué tenía de especial este regalo? Bueno, como vemos, el regalo constaba de 2 tipos de objetos. Unos eran objetos ceremoniales que eran parte del botín de guerra tomado a los chichimecas durante la Guerra del Mixton de 1541, en la que, por cierto, participaron muchos guerreros tlaxcaltecas, incluidos quizás algunos de los abuelos de los colonos de 1591. Es decir, al entregar el botín de guerra a estos nietos, el virrey les estaba, por así decirlo, pasando la antorcha bélica. Los declaraba depositarios de la victoria frente a los chichimecas, sobre cuya derrota los tlaxcaltecas septentrionales, muy en el estilo prehispánico, fundarían sus nuevas colonias. Por otro lado, la otra parte del regalo eran elementos europeos. Esto era símbolo de la aculturación que habían adquirido los tlaxcaltecas y que debían replicar en sus nuevos pueblos, siendo ahora ellos el elemento aculturizador de los salvajes chichimecas. El viaje. Entre el 6 y el 9 de junio de 1591 salieron 933 tlaxcaltecas, abandonando para siempre su tierra, sus hogares y familias. Lo más probable es que no hubiera una ceremonia de despedida ni un punto de reunión común, sino que cada caravana saliera desde su respectiva cabecera. El jueves 6 de junio salieron las 250 personas de Ocotelulco en un número indeterminado de carretas. El viernes 7 de junio salieron los 245 de Tizatlán. Los de Quiahuiztlán y Tepeticpac tuvieron contratiempos porque no lograban reunir a sus familias, pero finalmente salieron el domingo 9 de junio. Los 207 de Quiahuiztlán partieron en 23 carretas y los 231 de Tepeticpac en 28. Las carretas usadas eran jaladas por varios pares de mulas y podían transportar hasta 1,5 toneladas entre suministros y personas. Los tlaxcaltecas llevaron consigo semillas y plantas de maíz,
chile, frijol, calabaza, aguacate, tomate, maguey, así como cabras, ovejas, vacas, caballos, bueyes, gallinas y guajolotes. ¿Puedes imaginar estar en una de estas caravanas? Seguro que poco a poco la Matlalcueye se iba perdiendo en la distancia, hasta que finalmente desapareció. Nunca más la volvieron a ver. ¿Imaginas a los padres y sus hijos montados sobre las carretas? Con el ruido de los animales de fondo y el polvo que levantaban las carretas volando por todos lados. Seguro que más de una vez alguno de esos casi 200 niños le preguntaron a sus padres sobre cuándo volverían a casa. ¿Qué les habrán contestado sus padres? ¿Tú habrías estado dispuesto a ir con estas caravanas? Además de los víveres que se llevaron los tlaxcaltecas de su tierra, el gobierno virreinal les compró carretas, bueyes, arados y otras herramientas. También les entregaron trompetas, chirimías y flautas, además de al menos 4.500 ovejas, miles de cuchillos de carnicero, agujas de zapatero y pagos de la tesorería real para la construcción de sus casas, y como parte de las capitulaciones, recibieron alimentos por 2 años. Las caravanas se reunieron en la hacienda de Santa María Chiconautla, actual Estado de México, el 19 de junio de 1591, luego de 13 días de viaje. Allí recibieron la visita del virrey Luis de Velasco, quien acudió a animar a los tlaxcaltecas. Los colonos descansaron un par de días y retomaron el viaje el 21 de junio. Continuaron su viaje hasta San Juan del Río, en el actual estado de Querétaro, donde el 6 de julio se realizó una cuenta de los indios de Tlaxcala que vinieron a poblar entre los chichimecas en 1591. De tal modo que sabemos los nombres de estos valientes tlaxcaltecas, al menos de los adultos. Puedes consultar esta cuenta en el enlace que te dejo en la descripción del video. Además, estos nombres están escritos en varias columnas que se encuentran en el Museo de la Memoria de Tlaxcala en una de sus salas. Una copia de este censo, hecho en 1711, dice a modo de conclusión: el fin es porque no lo ignoren, así por parte de sus descendientes como por otros muchos, el día que lo quisieran. Del mismo modo, esta serie de videos la hago pensando en que nunca se olvide la salida de aquellos 933 tlaxcaltecas que, sin saberlo, fueron el origen de una nación. La caravana tlaxcalteca llegó a Cuisillo, en el actual estado de Zacatecas, entre el 2 y el 5 de agosto, donde fueron recibidos por Rodrigo del Río de Loza y Miguel de Caldera. Allí, la caravana se dividió y cada sección se dirigió a su destino. Veamos muy brevemente cuáles fueron los primeros pueblos que fundaron. Santa María de las Charcas. Esta población ya había sido fundada en 1578 por españoles. El nombre de Charcas hacía referencia a una región minera al norte de Bolivia del mismo nombre. La población fue reforzada cuando el 18 de agosto de 1591 se asentaron allí familias tlaxcaltecas. San Sebastián de las Aguas Dulces del Venado. El mismo día de la refundación de Charcas, 18 de agosto, se realizó la fundación de San Sebastián de las Aguas Dulces del Venado, con familias tlaxcaltecas y nativos guachichiles, negritos y borrados. El pueblo también fue conocido como Mazatepec por los tlaxcaltecas, debido a que en Charcas, la otra fundación tlaxcalteca, no había suficiente agua y recursos. Las familias que allí se habían asentado se trasladaron a Venado unos años después. Un censo de 1674 registró que en dicho pueblo había 24 familias guachichiles, 21 familias tarascas y 86 familias tlaxcaltecas. Como curiosidad, en el templo de este pueblo se colocó el escudo de Tlaxcala y allí permanece hasta nuestros días. Villa de Nueva Tlaxcala de Quiahuistlan, hoy Colotlán, Jalisco. El 21 de agosto de 1591 se fundó la Villa de Nueva Tlaxcala de Quiahuistlan con familias provenientes de dicha cabecera. La población se dividió en 3 barrios, el de Tlaxcala, el de Soyatitán y el de Techopa. El investigador José Rojas Galván señala que si bien el náhuatl se perdió en este pueblo como lengua franca, quedaron como vestigio y herencia de los tlaxcaltecas los nombres de la mayoría de pueblos del norte de Jalisco, que están en náhuatl, como Colotlán, Tlatelolco, Tlacozagua, entre otros. Sería en esta villa tlaxcalteca donde siglo y medio más tarde surgiría el mito del príncipe tlaxcalteca, que señalaba que un noble tlaxcalteca se levantaría en armas y liberaría a la Nueva España y trasladaría la capital del reino a Tlaxcala.
pero eso ya lo sabes porque te lo conté en este video. San Miguel Mezquitic de la Nueva Tlaxcala Tepeticpac. Este pueblo se fundó el 2 de noviembre de 1591 con familias tlaxcaltecas y huachichiles. La tierra, en realidad, le pertenecía a estos huachichiles. Sin embargo, recibieron de manera amistosa a los tlaxcaltecas y voluntariamente les cedieron la mitad de sus tierras y recursos para la fundación del pueblo. El primer gobernador fue don Francisco Vázquez Coronado, noble originario de Tepeticpac. La falta de suficientes tierras y agua hizo que algunas familias después se trasladaran a la Asunción Tlaxcalilla, Tequisquiapan, la Asunción Tlaxcalilla. En lo que actualmente es la Plaza de los Fundadores en San Luis Potosí, se habían asentado algunas familias tlaxcaltecas. Sin embargo, el 3 de noviembre de 1592 fueron presionados para intercambiar tierras con el asentamiento español debido al descubrimiento de yacimientos minerales. En el nuevo sitio fundaron la Asunción Tlaxcalilla. Con el tiempo, se convirtió en el actual barrio de Tlaxcala de la ciudad de San Luis Potosí, donde aún conservan su identidad tlaxcalteca. San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Entre 1574 y 1577, los españoles habían fundado la villa de Santiago del Saltillo, en una zona muy alejada de la Nueva España. Sin embargo, los ataques constantes de los nativos hicieron que casi desapareciera la población. El 13 de septiembre de 1591, llegaron allí 71 familias tlaxcaltecas lideradas por don Buenaventura de Paz y don Joaquín de Velasco. Fue el capitán Francisco de Ordiñola quien les repartió tierras para la fundación del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Estas familias eran originarias de Tizatlán y por ello decidieron tomar a San Esteban como patrono del nuevo pueblo, pues ese era el patrono de su Tlatojcayotl en Tlaxcala, que hasta la actualidad sigue siendo San Esteban Tizatlán. Este nuevo San Esteban se convirtió en el bastión tlaxcalteca más importante del septentrión novohispano y desde allí saldrán muchas más familias a fundar nuevos pueblos tlaxcaltecas, razón por la cual se le conoce como la colonia madre. San Andrés del Teúl. El 1 de octubre de 1591 se fundó San Andrés de la Nueva Tlaxcala Ocotelulco. Sin embargo, el 17 de abril de 1592 fueron atacados por bárbaros chichimecas. 60 tlaxcaltecas murieron en este ataque, aunque otras fuentes dicen que fueron hasta 70, incluido el tlactoani Antonio. También fueron heridos don Miguel de Santiago y don Lucas de Montealegre, nobles principales de Ocotelulco. También se señala que raptaron a las mujeres y niños. El virrey describió así el acontecimiento. Los de la Sierra de San Andrés, alevosamente quebrantando la paz, concordia que habían prometido guardar, se alzaron, flecharon y mataron a muchos de los indios tlaxcaltecas que con ellos estaban poblados, y les robaron las mujeres, hijos, haciendas, y se retiraron con ellos a los montes. Este alzamiento propició que otros chichimecas en la zona de Nueva Vizcaya y en la provincia de Acaponeta se rebelaran, por lo que las familias tlaxcaltecas de Colotlán provisionalmente fueron llevadas a un presidio cercano. Los sobrevivientes fueron trasladados a San Francisco de los Chalchihuites. Sin embargo, por documentos posteriores, sabemos que en algún momento las familias de sobrevivientes regresaron a San Andrés del Teúl, pues se menciona a su pueblo de la Nueva Tlaxcala en otros documentos de la época virreinal. Las Nuevas Tlaxcala. El proyecto colonizador del virrey señalaba claramente que se pretendían fundar 8 pueblos tlaxcaltecas. Durante mucho tiempo el relato clásico señalaba que solo se habían logrado fundar 7 poblaciones: Santa María de las Charcas, San Sebastián de las Aguas Dulces del Venado, San Miguel Mezquitic de la Nueva Tlaxcala Tepeticpac, la Asunción Tlaxcalilla, San Esteban de la Nueva Tlaxcala, San Andrés de la Nueva Tlaxcala Ocotelulco y Santa María Quiahuistlan de la Nueva Tlaxcala. A estas se agregaba San Jerónimo del Agua Hedionda. Sin embargo, David Ricardo Martínez Romero ha refutado que allí se estableciera una colonia tlaxcalteca en 1591, sino que el barrio tlaxcalteca se fundó hasta 1714 debido a una sequía en Venado que obligó a 25 familias de dicho pueblo a trasladarse a Agua Hedionda. Hoy este municipio lleva por nombre Moctezuma. Ahora bien, ya vimos que los tlaxcaltecas de Charcas se trasladaron a Venado unos años después, así que también hay que quitarla de la lista, lo que nos deja únicamente 6 colonias tlaxcaltecas originales. 4 de ellas tenían una clara relación con los antiguos Tlatojcayotl, Ocotelulco, Tizatlán, Quiahuistlan y Tepeticpac,
Además que llamaron a esos pueblos Nueva Tlaxcala, tal como era la costumbre de la época cuando se fundaba una nueva entidad administrativa, por ejemplo, Nueva España, Nueva Galicia, Nuevo León, y que también replicarían otros europeos en América, por ejemplo, New York o Nueva York. Lo particular de las nuevas Tlaxcala es que se convertirían en decenas de ellas a lo largo y ancho del territorio novohispano. No solo el nombre hacía memoria de la antigua Tlaxcala, sino que de verdad los colonos eran y se sentían tlaxcaltecas y defendían su identidad colonizadora y conquistadora durante todo el virreinato, pues en los documentos y demás papelería virreinal a los habitantes de estos pueblos siempre se les identificó como tlaxcaltecas, como colonizadores y como conquistadores. A pesar de la derrota en San Andrés del Teúl, la colonización tlaxcalteca fue un éxito. Así lo describió un fraile de la época. Y en esta buena obra no poco se les debe a los indios de la provincia de Tlaxcala, además de la obligación antigua de haberse por medio de ellos ganado la tierra, porque dieron al virrey don Luis de Velasco, el Mozo, 400 vecinos casados con sus mujeres y hijos, para que fuesen a poblar juntamente con los chichimecos que venían de paz, para que con su comunicación y comercio se pusiesen en policía y en costumbres cristianas, y para ello se hicieron poblaciones con sus monasterios de frailes menores que los enseñen y doctrinen. Y aunque en el principio en la una población ciertos de ellos de diferente apellido se alzaron y mataron a los tlaxcaltecos, los de las otras poblaciones, preciándose de más fieles, castigaron a los delincuentes y después acá están todos pacíficos. El estatus de las nuevas Tlaxcala. Las nuevas Tlaxcala eran una extensión de la propia Tlaxcala. Eran enclaves de territorio tlaxcalteca en el norte novohispano, con todos los derechos y privilegios que ello suponía, y solo estaban sujetas al rey de España y al virrey, no a ninguna otra autoridad española. En 1740, el alcalde de la villa de Saltillo dijo sobre sus vecinos del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala: sus naturales no acostumbran salir a ningún servicio personal, por no tener incumbencia con ellos los jueces de esta villa, mediante a que solo reconocen a su excelencia el excelentísimo señor virrey de estos reinos. Como vemos, los neotlaxcaltecas se esforzaron por mantener su autonomía y, cuando ésta era ignorada por las autoridades locales, acudían al virrey para que fuera respetado. Aún así, una y otra vez, las villas de españoles contiguas a sus pueblos insistían en que debían prestar servicios personales y sujetarse a ellos como el resto de nativos. También tuvieron problemas de linderos o por el uso de los recursos naturales. Por ejemplo, en 1732, los neotlaxcaltecas de San Esteban acudieron al rey para pedir que no se les fueran requeridos para el ejercicio de sabaneros y cargadores que se encargaban de llevar los suministros y víveres a los presidios de las fronteras. El rey denegó la petición, pero sí reafirmó la obligación de los contratadores de pagar un salario justo a los tlaxcaltecas y darles un trato digno. Ahora, en Tlaxcala no era tan difícil responder solo a la autoridad del virrey o del rey y acudir a él cuando surgían conflictos con los españoles por la cercanía con la Ciudad de México. Pero la lejanía de las nuevas Tlaxcala hacía que las comunicaciones, los litigios, las solicitudes y demás trámites burocráticos fueran muy difíciles y muy tardados, lo que hacía que se alargaran por décadas. Sucedía a veces que las villas de españoles acudían a la Real Audiencia más cercana a iniciar un litigio contra los tlaxcaltecas, pero estos, como solo reconocían al virrey, acudían con él a la Ciudad de México. Entonces, la audiencia a la que acudían los españoles fallaba a su favor, mientras que el virrey daba razón a los tlaxcaltecas, lo que provocaba un montón de problemas legales interminables. La relación de las nuevas Tlaxcala con la antigua Tlaxcala. Las relaciones políticas entre la vieja Tlaxcala y las nuevas Tlaxcala eran intensas. Prueba de ello es que copias de las cédulas reales y demás documentos relevantes sobre privilegios o concesiones a Tlaxcala eran enviadas a los cabildos neotlaxcaltecas para que también pudieran reclamarlos, aunque con mayor o menor éxito según el caso. Por ejemplo, se encuentra en los archivos municipales de Saltillo, anteriormente San Esteban de la Nueva Tlaxcala,
una copia de una cédula de 1703 dirigida originalmente al cabildo de la ciudad de Tlaxcala, que dice en parte: siendo el tributo en los naturales de ese reino signo y pensión de conquistados, ¿qué razón habría para que lo paguen los conquistadores? Concediéndose por ley real a todos los conquistadores de la Nueva España, sus hijos y descendientes, notoria nobleza y hidalguía, siendo los naturales de vuestra república, hijos y descendientes no solo de los que voluntariamente sujetaron esa provincia a mi real corona, sino que me conquistaron y ganaron esos reinos, debiendo ser exentos de pechos y tributos. También hay registro de que en 1782, don Sebastián Hernández, don Esteban de Cáceres y don Domingo de Ramos, alcalde, regidor y escribano de San Esteban de la Nueva Tlaxcala respectivamente, viajaron a Tlaxcala a obtener copias de los privilegios de la provincia. Los neotlaxcaltecas sentían una fuerte conexión con su madre patria y se presentaban a sí mismos como caciques tlaxcaltecas. Por ejemplo, dos caciques de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se presentaban así: don Juan de Dios, Felipe de Uribe y don Asensio Hilario Martínez, caciques principales de la cabecera ilustre de Tizatlán, una de las 4 que componen esta insigne república, originarios de ella y descendientes de los pacificadores y conquistadores de esta Nueva España. Como vemos, se presentaban no solo como tlaxcaltecas, sino que además mantenían filiación con la cabecera de la que fueron originarios los fundadores de San Esteban y reclamaban los títulos correspondientes. Estos dos caciques habían viajado a Ciudad de México para presentarse ante el virrey por asuntos que tenían que ver con su pueblo, y le informaban que deseaban viajar a su madre patria, la vieja Tlaxcala. Acordamos venir a reconocer nuestro primer país y origen y adorar a la soberana imagen de Nuestra Señora, la siempre Virgen María de Ocotlán. Las colonias del norte también acudían al cabildo de la vieja Tlaxcala en búsqueda de apoyo en litigios para defenderse de injusticias por parte de las autoridades españolas. Por ejemplo, el pueblo de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala envió a don Marcos Laucano Suárez, vecino de este pueblo y persona que ha gobernado, con una carta en mano al cabildo de la nobilísima ciudad de Tlaxcala para obtener su apoyo y respaldo, pues se quejaban de que no les eran respetados sus derechos como miembros de la nación tlaxcalteca, como ellas la llamaban, y que además eran objeto de desprecios del gobernador de Nuevo León, y señalaban que, y bueno, aquí te pongo la cita porque tiene una grafía bastante peculiar, pero sí se le entiende. Al respecto de esto, un investigador señala: el documento permite conocer la existencia de una red de comunicación y apoyo político, en este caso, entre San Esteban y San Miguel de Aguayo, y de estas comunidades con la provincia de Tlaxcala, la cual funcionó precisamente cuando se corrió el riesgo de que las resoluciones a sus conflictos atentaran contra sus lazos de filiación étnico-política y consecuentemente contra su identidad. Andrea Martínez Barax, otra investigadora, recoge en su libro Un gobierno de indios, Tlaxcala 1519-1750, otra muestra de la filiación de los neotlaxcaltecas con la vieja Tlaxcala, en la que incluso los neotlaxcaltecas reclamaban su derecho a inmiscuirse en los asuntos políticos de la madre Tlaxcala. Señala un caso de 1718 de un cacique y capitán militar neotlaxcalteca que pidió al virrey intercediera por él ante el cabildo de la ciudad de Tlaxcala para que una vez llegado a Tlaxcala le atiendan y le tengan presente en las elecciones anuales para los cargos de la república. Es decir, buscaba hacer carrera política en Tlaxcala, reclamando su posición como cacique y principal de la ciudad de Tlaxcala, a pesar de no haber nacido allí, sino en una de las nuevas Tlaxcala. Así podemos observar una fuerte cohesión tlaxcalteca y una consolidada, pues aunque las nuevas Tlaxcala no estaban sujetas política y administrativamente a la antigua Tlaxcala, sí que había fuertes relaciones políticas y de apoyo mutuo en los múltiples casos en que las villas españolas no respetaban su posición de conquistadores e hidalgos. Neotlaxcaltecas y los españoles y nativos. Ya mencionamos al principio que un típico pueblo novohispano estaba compuesto de una villa de españoles, un pueblo tlaxcalteca y uno o varios barrios de nativos. Como puedes imaginarte, estos pueblos eran muy diversos y allí convivían varios idiomas, costumbres y culturas. La jerarquía de estos poblados era muy clara. En la cima estaba la villa de españoles,
seguida por el pueblo tlaxcalteca y al final estaban los nativos. Los tlaxcaltecas se consideraban conquistadores, por tanto, desde su punto de vista, eran superiores a los demás pueblos nativos. Este punto de vista elitista los llevó a hacerse del control político de los barrios de nativos a costa de la autonomía de estos. Por ejemplo, en 1711 el español Pedro Álvarez de Ron, capitán protector de Colotlán, reconoció que todos los demás naturales de estas fronteras deben reconocer a los gobernadores de dichos tlaxcaltecos y estar sujetos a sus órdenes. Los neotlaxcaltecas aprovecharon el reconocimiento español de su posición predominante para ampliar su territorio y recursos a costa de las tierras de otros nativos. Por ejemplo, está el caso de los guachichiles de San Esteban, cuyas tierras pasaron a ser tlaxcaltecas, dejando el siguiente registro: las dichas tierras nos competen, es decir, a los tlaxcaltecas, como herencia de nuestros ascendientes. Este caso particular habla del pragmatismo tlaxcalteca. Se consideraban superiores a los guachichiles, pero al mismo tiempo los reconocían como sus ascendientes, aludiendo claramente al mito de Chicomostoc y a que los tlaxcaltecas en el pasado habían sido una tribu de teochichimecas que habían salido de esa región, de tal modo que los neotlaxcaltecas no estaban sino reclamando de vuelta las tierras que habían sido suyas antes de su peregrinaje a la actual Tlaxcala, y ahora, o en ese momento, simplemente estaban haciendo un viaje de vuelta a su lugar de origen. Parece ser que esta anexión de sus tierras, de los guachichiles, favoreciera a los propios guachichiles, pues este cambio de paradigma hacía que ellos también fueran considerados tlaxcaltecas y eso les hacía extensivos a ellos los privilegios correspondientes. Algo similar ocurrió en la Asunción Tlaxcalilla, donde el gobernador tlaxcalteca también reclamaba la representación de los chichimecas y se presentaba como Josefe de Celi por el común y naturales, así chichimecos como tlaxcaltecos del pueblo de Tlaxcalilla. De tal modo que los tlaxcaltecas asumían la representación política de los demás barrios indígenas. Otro caso de absorción tlaxcalteca de otras minorías es el caso de Parras. Allí, los tlaxcaltecas aceptaban e integraban en su comunidad usos y costumbres, tanto a nativos e incluso a españoles. Esto debido al gran poder político que adquirió el cabildo tlaxcalteca de dicha población y los beneficios que ello conllevaba. Al respecto, Fray Agustín de Morfi escribió: «Es el caso que ni ellos se han conservado limpios, es decir, los tlaxcaltecas, ni excluyen a persona alguna del derecho de incorporación a su pueblo, y ni los españoles se avergüenzan de componer con ellos una república y vivir subordinados a sus jueces». El aliciente para que hasta los españoles buscaran la ciudadanía tlaxcalteca, por así decirlo, lo señala el mismo Fray Agustín de Morfi. No pagando tributo por el privilegio de tlaxcaltecas, pierde el rey la pensión de muchos tributarios naturales del pueblo. Sin embargo, en otras poblaciones, los nativos no veían con buenos ojos la supremacía política de los tlaxcaltecas. Por ejemplo, en Venado, el barrio de los Negritos se quejó en 1679 porque los tlaxcaltecos se han apoderado absolutamente del gobierno político de nuestro pueblo, habiéndose hecho dueños del pueblo, tierras, aguas, pastos y montes, y también de los propios del común del pueblo, sus cofradías, ganados y bienes. Esto demuestra sin lugar a dudas que hubo grupos de tlaxcaltecas que aprovecharon la inexperiencia política de los grupos de nativos para sacar ventaja de sus tierras y recursos, incluso pasando por encima de los derechos de estos. Hubo casos incluso en que los indígenas abandonaban sus tierras debido a los malos tratos por parte de tlaxcaltecas y volvían a su vida nómada. Esto también era aprovechado por los tlaxcaltecas para reclamar como propias las tierras abandonadas. Este sería el caso de San Miguel de Aguayo, donde los indios alazapas abandonaron el pueblo, si bien después regresaron por su propia cuenta y parece que recuperaron sus antiguas tierras. Incluso tenemos que mencionar la participación tlaxcalteca en la esclavización de nativos, pues ante la falta de mano de obra, los españoles de vez en vez capturaban a nativos que se negaban a someterse o que habían atacado a algún pueblo novohispano y los esclavizaban. Pues bien, en 1666, el Cabildo Español de Saltillo pidió a los tlaxcaltecas de San Esteban que salieran en persecución de los indios bárbaros que atacaban sus haciendas y ranchos.
Así lo hizo la milicia tlaxcalteca, pero, además de cumplir con su misión, volvió con un botín de 40 prisioneros, entre los que había mujeres y niños. Prácticas como estas eran habituales y los esclavos capturados eran conservados por los tlaxcaltecas o bien eran vendidos a los españoles. El poder político de las nuevas Tlaxcala y de aquellas personas que se identificaban como tlaxcaltecas duró hacia el final del virreinato. Muchos caciques de otras ciudades y pueblos incluso pagaban para que se les expidieran información y legitimidad de sangre, documentos expedidos por el Congreso de Caciques originarios de la ciudad de Tlaxcala. Todavía para 1803, 6 principales de Orizaba obtuvieron probanzas que demostraban que eran legítimos caciques hijosdalgos de la nobilísima ciudad de Tlaxcala. Capitanes y soldados fronterizos. La pacificación y control de la Gran Chichimeca, un vasto e inhóspito territorio, a través de una conquista militar como la de Tenochtitlan, no era una opción, pues estas sociedades eran nómadas, sin grandes ciudades que concentraran y sujetaran a la población a través de un sistema jerarquizado complejo o estratificado al estilo de las civilizaciones de Mesoamérica, sino que cada tribu era independiente y no reconocían a una única autoridad central. Por ello se recurrió a los purépechas, otomís, nahuas y otros pueblos que ya estaban adoptando el estilo de vida occidental para atraer a los chichimecas hacia la vida sedentaria y la evangelización. Pues bien, aunque la idea de la pacificación a través de la vía militar ya se había abandonado, era necesario que los pueblos y barrios que fundaron los tlaxcaltecas y otros nativos tuvieran la capacidad de defenderse de los constantes ataques e incursiones de los chichimecas, que se negaban a aceptar la vida sedentaria y la invasión de lo que consideraban, y en realidad eran, su territorio ancestral. La Nueva España careció por mucho tiempo de un ejército regular, profesional y centralizado que respondiera directamente al poder en Ciudad de México. Más bien, los pueblos que se iban integrando a ella mantenían su propia armada, la cual obedecía las órdenes del señor, cacique o capitán del lugar. En otros casos, se desarmaba la población de lugares con alto riesgo de rebelarse. De ahí que se consideraba un privilegio que los tlaxcaltecas, al menos los principales, tuvieran el derecho de portar armas ofensivas y defensivas y montar a caballo. En los pueblos fronterizos se organizaron milicias indígenas en aquellos pueblos en los que el riesgo de sublevarse era menor, aunque siempre bajo la atenta mirada y sospecha de las autoridades novohispanas. Cada pueblo tenía la propia y obedecía al capitán o cacique local. Las villas de españoles también tenían su propia milicia y desde allí se coordinaba a las milicias indígenas. En cuanto al tamaño, estas milicias eran bastante modestas, la mayoría conformadas por apenas unas decenas de soldados. Poco quedaba ya de los grandes ejércitos de decenas de miles de indígenas que se movilizaban a principios del siglo XVI. Aunque hubo ocasiones en que sí que tuvieron que reunirse pequeños ejércitos conformados por varias milicias de varios pueblos para defender el territorio de rebeliones e incursiones. Ya lo veremos más adelante. Las milicias indígenas eran parte de la vida cotidiana en las fronteras novohispanas durante los siglos XVII y XVIII, pues así lo eran también los ataques de bárbaros chichimecas. Juan Pascual Ignacio, el gobernador y capitán de los soldados tlaxcaltecas fronterizos de Mezquitic de la Nueva Tlaxcala, resumía así las funciones de estas milicias, cuyos soldados estaban sirviendo a su majestad, peleando con los indios chichimecos y haciendo correrías en sus tierras, reduciendo a muchos a la paz y asistiendo como tales soldados a todo lo que se ofrece y les quiere ocupar el teniente de capitán general de dicho Real de San Luis. La milicia tlaxcalteca del noreste, San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Contiguo a la villa de Santiago del Saltillo, San Esteban de la Nueva Tlaxcala fue, quizás, el pueblo tlaxcalteca más importante y próspero de todos los que fundaron los tlaxcaltecas. Aún así, la villa española y el pueblo tlaxcalteca eran objeto de constantes incursiones de salteadores chichimecas y tanto españoles como tlaxcaltecas eran responsables de la defensa de la región y cada cual tenía su propia milicia.
La milicia de San Esteban contaba con capitán, un alférez, un sargento, un alguacil, 2 cabos, un tambor y un escribano de guerra, aunque esto podía variar según la época. Era el cabildo del pueblo el que elegía al capitán y demás oficiales de la milicia. El armamento y gastos corrían a cargo de los propios soldados y, dependiendo de su posición económica, podía tener un equipo mejor o peor. Por ejemplo, en 1668, San Esteban contaba con 82 soldados y en conjunto poseían 180 caballos, 65 arcabuces, 81 adargas, 11 lanzas, un par de espadas y 2 alfanjes. Había 11 soldados con pecho, 8 con todas las armas, 2 con terno de armas y 1 con cota, pero la mayoría solo contaba con su caballo, lanza y adarga. El arco y las flechas no fueron parte del armamento de los tlaxcaltecas de San Esteban. Otros pueblos de la zona también organizaron sus propias milicias, tales como Monclova o el pueblo tlaxcalteca de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala, hoy llamado Bustamante, Nuevo León. Una referencia de 1788 decía que el poblado de San Miguel de Aguayo, con suficientes tierras y aguas repartidas a cada familia de indios de razón, que son 183, y todas reputadas por nobles oriundos de Tlaxcala. Y en barrio separado habitan otras como 20 familias de indios alazapas, pacificados hace muchos años por los primeros. Para acudir a los rebatos, tienen formadas 2 pequeñas compañías, la una de caballería compuesta de tlaxcaltecas y la otra de alazapas, que es una contraescuadra de flecheros. Para movilizar a la milicia tlaxcalteca de San Esteban, las autoridades españolas de la Villa del Saltillo enviaban una solicitud por escrito al Cabildo Tlaxcalteca para que les auxiliasen en la persecución de salteadores o para realizar patrullajes. El Cabildo Tlaxcalteca decidía si estaba en condiciones de apoyar la misión, y es que una mariscada o correría, es decir, la persecución de chichimecas bárbaros, podía extenderse durante varios meses, por lo que el envío de hombres suponía que los campos de los soldados enviados quedarían desatendidos o que tendrían que suspender sus negocios por un periodo largo. De ahí que, por lo menos, en 2 ocasiones, en 1668 y en 1760, los tlaxcaltecas se negaron a apoyar a los españoles argumentando malas cosechas y que los chichimecas les habían robado sus caballos. Aparte de estas excepciones, los tlaxcaltecas solían acudir al llamado de la defensa del territorio. Cuando el cabildo aceptaba enviar la ayuda, informaba al capitán de la milicia para que se pusiera a disposición del capitán español que designaba la Villa del Saltillo, pues fuera de su pueblo, los tlaxcaltecas debían sujetarse a la autoridad militar de los españoles y no les era permitido salir en expediciones o misiones sin la compañía de un español al mando. Las funciones de la milicia de San Esteban eran muy variadas e iban desde la persecución de indios bárbaros, patrullaje, incursiones punitivas, asistencia, guía y custodia de viajeros y de correos, transporte de bastimentos e incluso préstamo de caballos y dinero a los capitanes españoles. También daban alojamiento a otras milicias que se encontraban de paso en alguna misión. Su labor no se limitó a la propia región de Saltillo y San Esteban, sino que llegaron a participar en correrías de tierra en Monclova, en San Francisco, en Parras, en Albuquerque e incluso en San Antonio del Béjar, en Texas. Otra de las actividades en las que los tlaxcaltecas participaron fue la captura de piezas, es decir, esclavos. Por ejemplo, en 1666, después de un ataque chichimeca, se envió una expedición punitiva de la que los tlaxcaltecas volvieron con un botín de más de 40 prisioneros, mujeres y niños incluidos. 3 años después, hay un registro de que en la cárcel del pueblo de San Esteban había más de 80 prisioneros, seguramente extraídos de expediciones de la época. Las milicias estaban en constante movilización. Carlos Manuel Valdés señala que, a partir de 1666, casi no se registrará un año, hasta 1821, en que no se hable de los ataques de los nómadas. La guerra se transforma en una realidad cotidiana, incorporada a la vida a la par de cualquier otra actividad, como el comercio o la producción.
Solo en 4 años, entre 1666 y 1670, San Esteban atendió 17 peticiones de socorro. El cabildo de San Esteban era muy cuidadoso y archivaba todas las certificaciones que expedían las autoridades después de cada misión y acción en pro de la defensa del territorio. Pues de vez en vez, los españoles de la Villa del Saltillo los acusaban de negarse a colaborar con ellos en la defensa del territorio, y para tales ocasiones, el cabildo recurría a su archivo para demostrar lo contrario. Veamos algunos ejemplos de correrías y misiones en las que participó la milicia de San Esteban. En 1721, unos 600 chichimecas atacaron la villa de Santiago de la Monclova, mataron a los soldados que custodiaban la caballada y huyeron con el botín. El teniente de capitán salió en su persecución con los españoles y tlaxcaltecas que vivían allí. Sin embargo, al alcanzarlos fueron repelidos y tuvieron que salir huyendo sufriendo numerosas bajas. Incluso el teniente de capitán murió. Los bárbaros chichimecas entonces regresaron a Monclova y la saquearon y destruyeron. La villa del Saltillo y el pueblo de San Esteban enviaron soldados para salir en persecución de los salteadores. La misión tomó más de un mes, pero lograron recuperar parte de los caballos y, como no pudieron traer de vuelta los cadáveres, los enterraron en el campo. 10 años después, en 1731, se alojaron en San Esteban 15 familias procedentes de las Islas Canarias que se dirigían a San Antonio del Béjar para reforzar la población. Los tlaxcaltecas les proporcionaron agua, leña y les brindaron protección durante buena parte de su camino a través de Coahuila durante 14 días. En 1759 brindaron un apoyo similar a las milicias de San Luis Potosí y Charcas que iban de camino a encontrarse con Diego Ortiz Parrilla, que estaba en una misión punitiva contra unos salteadores en la región. Además de alojamiento, San Esteban brindó 32 caballos y dinero para apoyar la expedición. En 1765 salió una compañía de arcabuceros de San Esteban y 3 de Saltillo para pacificar a unos indios que se habían alzado en la región. En total, los tlaxcaltecas recopilaron más de 40 certificaciones por los servicios brindados entre 1666 y 1780. Para finales del virreinato, en medio de las reformas borbónicas, que también abarcaron el área militar y defensiva, se reemplazaron las milicias por un cuerpo militar más centralizado y para 1780, Teodoro de Croix, el primer comandante general de las provincias internas, creó 3 escuadrones de dragones provinciales, 2 en la Villa del Saltillo y el tercero en el pueblo de San Esteban. Esta reorganización militar minó la autoridad, tanto de la Villa del Saltillo como del pueblo de San Esteban, pues la defensa del territorio pasó de sus respectivos cabildos y capitanes de milicias al capitán de dragones y gobernador de provincia. Para San Esteban significó que el mando del cuerpo de dragones de su pueblo, que tradicionalmente había sido tlaxcalteca, ahora estaría a cargo de un español y que el cabildo ya no tendría la opción de negarse a enviar soldados. Además, creó conflictos al interior del pueblo, pues el cabildo se quejaba de que los hombres que servían como dragones se negaban a participar en las labores y trabajos comunitarios del pueblo, a pesar de que su sueldo y sustento provenía de las arcas del pueblo, y pedían que, fuera de su servicio militar, siguieran estando sujetos a las órdenes y jurisdicción del cabildo. Por su parte, los dragones tlaxcaltecas de San Esteban se quejaban de que el cabildo les impedía hacer uso del agua que les correspondía para la siembra de sus campos. En 1784, los tlaxcaltecas de San Esteban volvieron a ver minada su autonomía, pues en ese año el virrey decretó que ahora San Esteban estaría bajo la jurisdicción de la Comandancia General local, a donde debían llevar sus quejas y peticiones, y sus apelaciones las debían llevar a la audiencia de Guadalajara. Su vínculo directo con el virrey había llegado a su fin. La milicia tlaxcalteca del occidente, Colotlán. Hablemos ahora del occidente novohispano. Esta zona, que se conoció como Nueva Galicia, estaba más densamente poblada que el noreste, donde estaba San Esteban. La mayoría de estos nativos ya se habían incorporado al gobierno virreinal,
pero existían aún focos de resistencia y además se corría el constante peligro de que los nativos pacificados se levantaran en armas en cualquier momento. Colocar dos pueblos tlaxcaltecas en medio de una región tensa, en este caso San Andrés del Teúl y la villa de Nueva Tlaxcala de Quiahuistlan, tenía como propósito controlar desde allí al resto de nativos y tener una posición segura desde donde controlar posibles insurrecciones. Pero como vimos en un video anterior, ni un año pasó desde su fundación cuando los indios de la Sierra de San Andrés se rebelaron y atacaron el pueblo de San Andrés del Teúl, matando a varias decenas de tlaxcaltecas de Ocotelulco. La villa de la Nueva Tlaxcala de Quiahuistlan entonces pasó a convertirse en una especie de capital regional impuesta por los españoles al resto de nativos. Junto a la villa tlaxcalteca se asentaron dos barrios de nativos de la zona y en la propia villa tlaxcalteca se asentaron algunos españoles. Con el tiempo, este lugar fue conocido simplemente como San Luis Colotlán. Para la administración y control del territorio y los pueblos de la zona, se creó el cargo de capitán protector, puesto ocupado por un español que era designado por el virrey y que estaba sujeto directamente a él. Tenía en su jurisdicción entre 22 y 27 pueblos, según la época, y toda esta región era conocida como la frontera de Colotlán. Entre las obligaciones del capitán protector estaba vigilar que a los indios no se les haga agravio ni molestia por ninguna persona, contra los cuales y los que fueren causa de que se vuelvan a rebelar, procederéis castigándoles breve y sumariamente, a usanza de guerra, y conoceréis de todas las demás causas que se ofrecieren entre los dichos indios y españoles, haciendo justicia y consultando las que tuvieran duda con el miteniente de capitán general de este reino. El capitán protector recibía un sueldo de 500 pesos anuales, así como tequio, es decir, trabajos y servicios personales de los pueblos que estaban en su jurisdicción. Cada pueblo, además, sembraba media fánega de maíz al año y la cosecha se le entregaba como regalo. También, cuando había un cambio de capitán, el funcionario entrante recibía 6 pesos de cada pueblo como regalo de bienvenida y los más pobres le regalaban mezcal. ¡Qué buen servicio! Un detalle interesante es que este capitán protector no tenía jurisdicción sobre las villas de españoles que se encontraban en el territorio, por lo que no podía movilizar a las milicias españolas, solo a las nativas, por lo que la defensa de la frontera de Colotlán recaía principalmente en los propios nativos, a diferencia de San Esteban, donde los españoles tomaban la iniciativa en las correrías y buena parte de los soldados, si no la mayoría, eran españoles y los tlaxcaltecas se limitaban a auxiliarlos. Debajo de la autoridad del capitán protector estaba el cabildo tlaxcalteca de Colotlán y el capitán de la milicia que era designado por este. Al cabildo tlaxcalteca y a este capitán estaban sujetos los jefes y capitanes de los demás pueblos nativos y ostentaba el título de capitán de toda la frontera. En un documento de 1711 leemos que todos los demás naturales de estas fronteras deben reconocer a los gobernadores de dichos tlaxcaltecos y estar sujetos a sus órdenes. Hay que señalar que ya en la práctica los pueblos eran reacios a aceptar la autoridad tlaxcalteca y las milicias de los pueblos no tlaxcaltecas solían ser bastante autónomas y buscaban obedecer únicamente al capitán protector. Auxiliado por los tlaxcaltecas y los pueblos nativos, el capitán protector de Colotlán tenía que coordinar la defensa del territorio de las tribus que aún se resistían a dejar las armas en la zona del Nayar y más al norte en la Nueva Vizcaya. Sobre el armamento, a diferencia de San Esteban, el uso de arco y flechas siguió siendo algo habitual entre los tlaxcaltecas de Colotlán y sus fronteras, aunque también contaban con arcabuces y alabardas, aunque en menor medida, y en épocas más tardías que en San Esteban. Por ejemplo, para 1702, solo las milicias tlaxcaltecas del barrio de Colotlán y las de los pueblos de Santa María y el de Santiago tenían en su poder algunos arcabuces. Solo hasta finales del siglo XVIII, en 1789 específicamente, 21 de los 26 pueblos de la frontera de Colotlán tenían ya armas de fuego en su inventario,
aunque la mayoría de los soldados seguían siendo flecheros. Otra diferencia entre las milicias tlaxcaltecas de San Esteban y la de Colotlán era el número de soldados que movilizaban. Mientras que en San Esteban, en 1668, apenas contaban con 82 soldados y en cada correría o mariscada apenas movilizaban a un promedio de 8 soldados, en Colotlán, en 1702, movilizaban hasta 128, solo en el barrio tlaxcalteca. Años después, para sofocar una revuelta importante, se llegó a reunir una cifra de 1.200 soldados provenientes de todas las milicias de los pueblos de las fronteras de Colotlán. El capitán protector de Colotlán solía recibir solicitudes de auxilio para apoyar en correrías en otras partes de la Nueva España, por ejemplo, en San Luis Potosí e incluso en Saltillo, pero para principios del siglo XVIII, la mayor parte del territorio nayarita estaba pacificado. Ahora, el mayor peligro para la paz de la región eran precisamente las milicias que durante más de un siglo habían servido como pacificadoras, pues cuando un pueblo se mostraba descontento con la autoridad de turno, se sublevaba, y tenían que ser las milicias tlaxcaltecas y las de los demás pueblos aledaños las que tenían que sofocarla. Así, estas milicias se convirtieron en el problema y a la vez en el remedio, por lo que, aunque con desagrado para las autoridades, tuvieron que mantener armados a los pueblos durante casi todo el siglo XVIII. Y estas revueltas estallaban precisamente porque desde finales del siglo XVII hubo capitanes protectores que abusaron de su poder y cometieron injusticias contra los habitantes de los pueblos de la frontera. Recuerda que el capitán protector solo le rendía cuentas al virrey, por lo que tenía una autoridad y jurisdicción bastante amplia, y aunque los pueblos se quejaban vez tras vez con el virrey por las injusticias de las que eran objeto, este pasaba de largo o simplemente hacía llamadas de atención ineficaces. Y claro, los pueblos se cansaban de quejarse por la vía institucional y terminaban por tomar la justicia por su cuenta. No solo el capitán protector llegó a cometer abusos. En 1717, el cura del pueblo de Huejuquilla fue denunciado por alegar falsamente que tenía una real cédula que le permitía cobrar tributos a los nativos. Abusos como este desencadenaron alzamientos en varios pueblos de la región. Soy Iván Corona y nos vemos en el siguiente video.